¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos como cada miércoles en nuestra Conexión Global Prime, analizando como siempre un hecho importante en materia internacional. Hoy día vamos a estar abordando este ataque que sufrió este escritor de origen indio británico, Salman Rushdie, quien fue atacado la semana pasada en un evento en Estados Unidos, en Nueva York, 33 años después de haber sido amenazado de muerte por un libro que publicó en 1988. Hablamos de los versos satánicos. En aquel entonces, un año después de su publicación, fue el Ayatollah Jomeini quien publicó esta fatua, este decreto para finalmente asesinar a este escritor, porque consideraban que este libro, los versos satánicos, generaba una blasfemia en contra del Corán y también en contra de la figura del profeta Mahoma. Vamos a estar analizando este hecho que ha consternado lógicamente a la comunidad internacional, los límites que tiene también la libertad de expresión, la intolerancia religiosa y también la reacción internacional sobre este hecho. Comienza entonces Conexión Global Prime. Bueno, y para analizar en profundidad este hecho que ocurrió, como les decía, el viernes pasado, vamos a tomar contacto con Javier Martín. Él es director de la agencia EFE acá en Chile y también escritor especialista en Medio Oriente. Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy día acá en Conexión Global, y quería comenzar preguntándote para que nos dieras un poco de contexto de cómo surge esta fatua, este decreto que lanzó el Ayatollah Jomeini en el 89 en contra de este escritor después que publicara estos versos satánicos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo que decir que cuando 10 años después, o 20 años después, fui corresponsal en Teherán, tuve la suerte de hablar con Salman Rushdie de este asunto, de esta fatua, bueno, cuando estaba preparando para ser corresponsal allí. ¿Cuál es el origen? El origen tenemos que ver que también estamos en un momento político muy importante cuando sale el libro de Salman Rushdie a la luz, porque desde el punto de vista argumental, literario, lo que él viene a decir, lo de los versos satánicos, es una realidad que está reflejada en el propio Corán. O sea, el Corán o la tradición islámica dice que hay unos versos que habrían sido inspirados por el diablo en vez de por Dios, y que primero Mahoma los había recitado, pero al darse cuenta de que eran procedentes del diablo, habían sido quitados o echados fuera de lo que serían las sagradas escrituras musulmanas. Él partía de esa tesis para intentar hacer una reflexión profunda sobre los límites de la religión y los extremos hacia donde conducen ciertas interpretaciones, y ese había sido su trabajo, y en ningún momento él creía que iba a crear ese tipo de polémica, ni siquiera que iba a ser condenado a muerte. ¿Por qué lo hace el Ayatollah Jomeini? Estamos en el año 88, en el que el conflicto entre Estados Unidos e Irán es mucho más profundo de lo que es en la actualidad. Estamos a solamente 10 años de la caída del Shah de Persia, y estamos en un momento en el que el Ayatollah Jomeini está tratando de mantener su autoridad y ya preparar una sucesión más o menos tranquila. Y a partir de ahí es donde él trata con esta fatua y con esta interpretación atraer a los sectores más duros y mantener vivo lo que es, primero, el conflicto político que mantiene Irán con Estados Unidos y sobre todo con el Reino Unido, y segundo, los grupos de presión tan poderosos que hay dentro del régimen iraní, sobre todo los basiyis, que son fundamentales para que lo que es la dictadura islámica, la revolución islámica, se mantenga todavía a día de hoy. Javier, para quienes nos están viendo, ¿cuál es el concepto, la importancia de este concepto de fatua? ¿Qué significa para el mundo islámico y por qué es tan importante? ¿De dónde viene? Del Ayatollah Jomeini, que fue el primer líder espiritual que tuvo la República Islámica de Irán.
Bueno, tenemos que primero hacer una distinción muy importante, y es que Ayatollah Khomeini y Irán proceden de una rama del Islam que es el chiismo, que son cerca del 20% de los musulmanes, no llega, y los dos únicos, el único estado chií del mundo es Irán. Allí se concentra la mayor parte de los chiíes. Los chiíes son una rama extendida del Islam que dice que ellos son los que tienen en realidad la sucesión del profeta Mahoma. Mahoma muere sin descendencia y ahí se crea una guerra, se llama fitna en árabe, por la sucesión del profeta, y se dividen las dos ramas del Islam. La suní, que es la mayoritaria y tiene cerca del 80% actualmente de los musulmanes en el mundo, y la chií, que son alrededor del 20% de los musulmanes. Los chiíes están concentrados, como digo, en Irán, en Pakistán y en el Líbano, en algunas partes de Yemen. También están divididos entre los seguidores del 12 imán, del 7 imán, del 5 imán, y a partir de ahí los que dominan son los de seguidores del 12 imán, el 12 sucesor de Mahoma, que están asentados en Irán. Dentro de esta complejidad, lo que tenemos es que dentro de lo que es la jurisprudencia musulmana, tenemos varias fuentes de jurisprudencia, y una de ellas es la fatwa. La fatwa son edictos con rango de ley, que pueden emitir solamente jurisconsultos que tengan, digamos, una experiencia probada en jurisprudencia musulmana. Dentro del chiismo, solamente los ayatolás y los hayatoleslan, que son la segunda nivel, pueden emitir una fatwa, y esa fatwa es de obligada cumplimiento por parte de los fieles, pero de los fieles que siguen a ese imán. Si ahora otro imán o otro ayatolá emitiera una fatwa en contra de, por ejemplo, de matar a Salman Rushdie, tendría el mismo valor y el mismo rango de ley para los seguidores de ese ayatolá. Claro. Javier, yéndonos al hecho en sí, ¿por qué crees tú que Salman Rushdie de alguna forma dejó de lado la protección en la que contaba él, empezó a vivir una vida normal desde hace varios años, siendo que la experiencia dice que este tipo de amenazas hay que tomarlas en serio? ¿Crees tú que ahí fue una falla no solamente de él, sino que también de la organización de este evento, que no contó con la seguridad adecuada, a pesar de que Irán se ha distanciado, se ha autoproclamado este ataque, pero de todas formas igual lo ha aplaudido? ¿Crees que ahí hubo una falla, un exceso de confianza? Bueno, yo creo que ha habido dos cosas. Una es el factor humano. Como te decía, yo tuve la oportunidad de hablar con él hace, pues ya fue 2009, y ya en aquel momento me decía que su vida era muy complicada, muy pesada. O sea, es decir, estar todo el día escondiéndote todo el día pendiente de tu vida, de tu protección, es algo que a nivel humano, anímico, personal, es muy duro, que son muchos años con una amenaza sobre tu cabeza, no pudiendo hacer una vida normal y corriente, y llega un momento en el que tú mismo bajas tus defensas y te cansas, ¿no? Y Salman había pasado por varios episodios de ese tipo. También se consideraba que el momento político en el que se estaba en este momento no llevaba por esos derroteros, es decir, es verdad que el radicalismo islámico está cada vez más arraigado, pero al contrario de lo que pasaba en los años 80, ese radicalismo islámico está más asentado en el lado suní, todo lo que tiene que ver con el Estado Islámico, con lo que tiene que ver con los movimientos que salieron del entorno de Al-Qaeda, con lo que tiene que ver con la muerte de al-Zawahiri, que probablemente, bueno, aunque no lo podemos vincular directamente, pero probablemente el asesinato de Ayman al-Zawahiri en Afganistán por parte de las fuerzas americanas tenga algo que ver con la respuesta hacia intentar matar a un personaje como Salman Rushdie. A pesar de que aquí hay una diferencia clara entre lo que es el sunismo y el chiismo, que son dos ramas del Islam diferenciadas y además que están
en conflicto, porque y los chiíes y los suníes combaten entre ellos. Lo que sí que consiguió, digamos, toda la publicidad en torno a la fatwa de Khomeini contra Salman Rushdie es que se convirtiera en un asunto que iba más allá de la diferencia entre suníes y chiíes. Y por esa parte podemos pensar que sí, pudo que hubiera habido una relajación por parte de la organización, que también hubiera un cansancio por parte de Salman Rushdie, pero no sería descabellado pensar que también tiene que ver con todos estos movimientos que ha ocurrido en Afganistán y la muerte o el asesinato de Ayman al-Zawahiri. Javier, ya para ir cerrando, ¿qué te ha parecido la reacción de la comunidad internacional en su momento cuando publicó Rushdie y cuando recibió estas amenazas? Tuvo críticas también de algunos líderes de Occidente, como por ejemplo Jimmy Carter, me acuerdo que leí que había publicado una columna criticando este libro, estos versos satánicos, pero hoy día, ¿qué te ha parecido la reacción? Algunos dicen que un poco tibia, tardía por parte de Estados Unidos o de otros gobiernos. Bueno, la de Irán precisamente culpa al propio Rushdie de este ataque. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que la reacción ha sido tibia y que en este tipo de situaciones en general se debe de ser mucho más directo y eficiente por parte no solamente de los gobiernos, sino de la sociedad. Estamos en un momento político a nivel mundial en el que estamos viendo cómo se genera o cómo crecen los movimientos radicales extremistas, tanto de derecha como de izquierda, en un momento en el que vemos que prácticamente en casi ningún lugar del mundo es posible el diálogo entre fuerzas políticas que piensen de una manera diferente, en el que se confunde la libertad de expresión y la libertad de opinión con el ataque y el insulto, y en ese contexto es donde se debe de buscar esa unidad, ese diálogo, para realmente poner una distancia entre los extremos, los extremistas, ya sea de derecha o de izquierda, que tienen el no o el sí por bandera sin llegar a dar una razón para ello, mientras frente a quienes desean, como Salman Rushdie, que se reflexione sobre todo, que se pueda hablar sobre todo, que se puedan buscar vías de entendimiento en todo. Era una persona en la que decía que una cosa que no me puede gustar al 90%, pero hay un 10% que soy capaz de discutir y no por eso me tengo que oponer a ello. Es decir, que seamos mucho más decididos en la defensa de aquellos que, como Salman Rushdie, hablan de la necesidad de dialogar y de entendernos. Javier Martín, te quiero agradecer esta conversación con CNN Chile, con Conexión Global. Te mando un abrazo y estamos obviamente atentos a otra conversación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y nosotros para ir entendiendo este problema, este ataque, yo les decía que fue una amenaza que se lanzó en 1989 por parte del líder espiritual del régimen persa, el ayatolá Khomeini. Vamos a ver la nota que preparó Laura Soto con este caso específico de Rushdie, pero también con otros. Esto no es nuevo, sabemos que escritores, artistas han sido perseguidos por sus posiciones políticas, por sus creencias religiosas, en fin, no es el primer caso del ataque de Rushdie el que se nos presenta hoy en día. Veamos entonces el informe que preparó nuestra compañera Laura Soto. Allá por 1990, manifestantes hacían arder en llamas un libro que hasta el día de hoy genera controversia. Solo 2 años antes de estas imágenes, el escritor británico de origen indio Salman Rushdie publicaba su 4ª novela, Los versos satánicos. Al poco tiempo, el título causó revuelo en una fracción de la comunidad musulmana, particularmente en Irán. Tanto así que el líder supremo del país en ese entonces puso precio a la cabeza del novelista, acusando que el libro iba en contra del Islam y su profeta Mahoma. 33 años después, la amenaza de Khomeini estuvo a punto de concretarse. ¡Oh, my God! Rushdie, de 75 años, se disponía a ofrecer una conferencia en una pequeña localidad al oeste del estado de Nueva York cuando un hombre subió al estrado y le propinó varias puñaladas en el abdomen y el cuello.
y de pronto una persona entró, un hombre entró. Pensábamos que le estaba acomodando el micrófono, algo así, porque fue muy rápido y empezó a apuñalarlo varias veces. La primera fue acá cerca del cuello y la sangre empezó a salir. Creo que se levantó y empezó a correr por la parte de atrás del escenario y el atacante lo inmovilizó en el suelo. La gente del público corrió hacia el escenario e inmovilizó al atacante. No había policía, llegaron después. El atacante fue identificado como Hadi Matar, un joven de 24 años de Nueva Jersey. El hombre de origen libanés es acusado por intento de asesinato y asalto, aunque él se declaró inocente. Irónicamente, la charla que Rushdie iba a dar ese día era sobre el papel de Estados Unidos como un refugio seguro para los escritores perseguidos, el estatus que él vivió en carne propia por casi 10 años cuando tuvo que pasar a la clandestinidad en 1989. Esto luego de que el ayatolá Ruhollah Khomeini, el primer líder supremo de Irán, emitiese una orden de asesinato en su contra, ofreciendo varios millones de dólares por su cabeza. La libertad de expresión dentro de nuestra ley es una parte fundamental de una sociedad libre. Creo que hubo una respuesta muy decisiva, tanto de Gran Bretaña como de la comunidad europea. El hecho provocó un conflicto diplomático nunca antes visto ocasionado por un libro y que causó el quiebre de las relaciones entre Londres y Teherán. El motivo de la indignación iraní es cómo Rushdie, a través de su obra, ironiza sobre la forma en la que fue creado el Corán, el libro sagrado del Islam, y su profeta Mahoma, el fundador de la religión. De hecho, su título Los versos satánicos hace referencia a 4 versículos que fueron eliminados por el propio Mahoma del Corán. El autor británico comenzó a recibir amenazas que se multiplicaron con el edicto religioso emitido por Irán y que provocó violentas protestas en contra del novelista. Además del país persa, el libro fue prohibido en India, Pakistán, Sudáfrica y otros países de mayoría musulmán. Esta es una cuestión de terrorismo religioso. Me niego a renunciar al derecho a publicar mi trabajo o a permitir que las amenazas determinen la forma en que dicho trabajo puede publicarse. Rushdie comenzó a vivir bajo un seudónimo y fuertes medidas de seguridad en Londres, y la amenaza no era menor. El traductor japonés de la novela fue asesinado a puñaladas en 1991, mientras que su par italiano sobrevivió a un ataque en Milán. 2 años después, el editor noruego del libro recibió 3 disparos frente a su casa en Oslo. Así, el escritor tuvo que pasar sus días en el más alto secreto hasta que en 1998 el gobierno iraní de ese entonces llegó a un acuerdo histórico con el Reino Unido y le quitó su respaldo a la orden de muerte en su contra. El gobierno se desvincula de cualquier recompensa que se haya ofrecido en este sentido y no la apoya. El señor Cook me ha explicado el fuerte deseo del gobierno británico de mejorar el entendimiento entre el mundo occidental y el islámico. La razón por la que todos estamos aquí es para reconocer el fin de una terrible amenaza terrorista por parte del gobierno de un país contra los ciudadanos de otros países. Ese es un gran momento y debemos reconocerlo como tal. Sin embargo, eso no significó que el decreto religioso fuese revocado oficialmente. De hecho, una fundación religiosa iraní vinculada al Estado aumentó su recompensa por matar a Rushdie a $3,3 millones. En 2016, medios de comunicación estatales iraníes aportaron con $600.000. Aún así, el escritor optó por salir de la clandestinidad y se radicó en Nueva York, el mismo lugar donde el 12 de agosto fue brutalmente atacado. Un hecho que inmediatamente dirigió todos los ojos hacia Teherán. Con respecto al ataque a Salman Rushdie, no consideramos que nadie más que él mismo y sus seguidores sean dignos de culpa e incluso de condena. La libertad de expresión de ideas y eslóganes similares no pueden justificar los insultos contra las creencias religiosas y los fundamentos del Islam. Una respuesta que fue condenada por Washington. Es despreciable, es repugnante. No es ningún secreto que el régimen iraní ha sido el protagonista de las amenazas contra su vida durante años. Rushdie es la última de tantas víctimas del fundamentalismo religioso. En 1994, el fallecido premio Nobel egipcio Naguib Mahfouz fue apuñalado por extremistas islámicos, lo que le provocó la pérdida de un ojo y la movilidad del brazo. En 2015, el tiroteo contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo, perpetrado por 2 miembros de Al-Qaeda y que dejó 12 muertos, incluido su director. Ahora la policía de Escocia está investigando una amenaza online contra la escritora británica J.K. Rowling tras condenar el apuñalamiento a Salman Rushdie.
Ese acto de violencia no fue un accidente, fue intencional, deliberado y horroroso para quienes pensábamos que vivíamos en una comunidad muy segura. Celebramos los libros prohibidos, celebramos la lectura de cosas que pueden resultar molestas para algunas personas. Así que cuando vi que iba a venir la controversia que le rodea, me aseguré de tener sus libros en stock. Los propietarios de estas 2 librerías ubicadas al oeste del estado de Nueva York continúan procesando el impactante ataque que afectó a sus comunidades. Con ello prometen seguir promoviendo libros controvertidos en sus tiendas, tales como los versos satánicos, que en los últimos días se ha convertido en uno de los títulos más vendidos en el mundo. Bueno, vamos a seguir obviamente profundizando en este tema y para eso vamos a conversar con Carolina Gilas, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también integrante de la red Politólogas desde Ciudad de México. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos hoy día en Conexión Global. Y quisiera partir esta conversación preguntándote cómo recibiste esta noticia, este ataque de este escritor que sé que tú has estudiado mucho respecto a él. ¿Cómo tomaste que finalmente esta amenaza se concretara 33 años después? Hola Mario, un gusto saludarte a ti, a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Y pues mira, yo la verdad he estado en shock, creo que como todas las personas que somos admiradoras de la obra de Salman Rushdie. Es un autor que para mí es muy especial. Creo que el talento que tiene, la magnitud de su obra son fundamentales para la literatura contemporánea. Y pues yo me lo pasé todo el fin de semana, tengo que confesar, pegada a Twitter, las noticias, buscando noticias y esperando recibir buenas noticias de que Salman Rushdie se esté recuperando. Carolina, hablemos entonces de los versos satánicos. ¿Por qué generó en su momento y todavía, como vemos, tanto impacto en el mundo musulmán esta obra? Mire, los versos satánicos son pues una de las novelas sin duda más importantes de Rushdie. La publica en 1988, fue su como tercera obra importante, reconocida. Ya era un autor galardonado con varios premios. Y pues los versos satánicos es una novela como muchas novelas de Rushdie que se cuenta en diferentes niveles. Es como una caja de historias que se entrelazan entre sí. Y una parte de esas historias que están tocando los versos satánicos tiene que ver con algunos momentos, algunos hechos relevantes de la vida del profeta Mahoma. El propio título de la obra también ha sido controvertido porque viene de una traducción, quizá dicen algunos especialistas en árabe, un poco desafortunada, porque hace referencia a algunos versos que estaban supuestamente, según las leyendas y algunos recuentos sobre la vida del profeta, estaban incorporados inicialmente por el propio Mahoma en el texto de Corán, y que reconocían a unas diosas paganas, pero muy veneradas en aquel momento en Meca, que después el propio Mahoma los retira, señalando que fue tentado por Satanás para incorporarlos, ¿no? En una especie de historia alternativa del nacimiento de Islam que presenta Rushdie en su obra, en esta novela de versos satánicos, se atribuye esa tentación o esa incidencia en la incorporación de esos versos al arcángel Gabriel. Eso fue uno de los hechos controvertidos, y el mero hecho de la traducción inglesa y después en otros idiomas de justo llamarlos versos satánicos, ¿no? También hay algunos hechos presentados de la vida Mahoma de manera controvertida. Por ejemplo, se cuenta que en Meca, pues que no fue una ciudad muy santa antes de la llegada del profeta, antes de la llegada del Islam, que por ejemplo había una casa de citas en la cual pues las mujeres que trabajaban allá adoptan los nombres de las esposas de Mahoma. Entonces, por ejemplo, hay para quienes esa interpretación, ese hecho de que se está como rebajando, ¿no?, los nombres de las mujeres consideradas como las madres de todos los musulmanes, se esté colocando en este contexto, es una blasfemia, ¿no? Entonces, desde
mi perspectiva, digamos, muy laica, por supuesto, me parece que la obra pues, puede resultar quizás sensible, como muchas otras obras de la cultura occidental que se relacionan o que critican distintas religiones, puede seguramente para algunas personas muy creyentes resultar pues, inadecuada o absolutamente fuera de lugar, pero me parece que en realidad se inscribe justo en esa tradición pues, muy occidental en ese sentido pues, de interpretar, reinterpretar, cuestionar y pues, dialogar incluso con los orígenes religiosos, ¿no? Sí, claro, de todas formas hay que aclarar, Carolina, que esto no justifica en nada lo que le pasó a Rushdie. Uno puede tener diferencias, obviamente, con lo que le escribió, podría haber herido sensibilidades, pero para nada se justifica un atentado como el que sufrió. Carolina, ¿cuál es la relación de Rushdie con la religión musulmana? Él viene de la India, su familia es musulmán. Cuéntame un poco ahí cuál el origen de la relación de este escritor con esta religión. ¿Cómo llega también a escribir este libro? Miren, Rushdie es de una familia cachemira musulmana, en efecto, aunque su padre no fue precisamente muy religioso, y el propio Rushdie, pues conforme va creciendo, pues abandona de plano la religión y él mismo se define como un ateo e incluso en algunas ocasiones como un ateo radical, ¿no? Es decir, una persona que realmente está lejos de cualquier interpretación religiosa o divina de la realidad en la que vivimos. Entonces, pues sin embargo, y eso es algo que se ve en toda la obra de Rushdie, no solamente en los versos satánicos, pero justo también en Hijos de Medianoche o en Shalimar el payaso, incluso en algunas novelas más recientes, el tema justo de la religión, de la importancia de la religión para la cultura, para la crianza, para la forma de ser de las personas, esos encuentros y desencuentros entre el Oriente y el Occidente, esos contextos de migraciones, pues todo eso es algo que Rushdie explora en sus novelas de manera cotidiana y seguramente pues, su alejamiento de la religión pues, también explica pues, su manera de escribir y también esa manera de tomar algunos de los mitos fundacionales de una de las grandes religiones monoteístas y pues, tratarlos pues, con mucha libertad literaria, ¿no? Que ese fue y ese en muchos, insisto, sentidos y contextos ha sido siempre un eje de lo que señala Rushdie, ¿no? Y además de su ateísmo, pues Rushdie ha sido desde hace muchos años pues una figura muy importante justo en términos de la defensa de la libertad de expresión y de la expresión artística, ¿no? Rushdie siempre ha dicho, y especialmente creo que de manera muy clara y sostenida a partir de la fetua y de las amenazas que ha recibido, que pues un autor, un escritor y pues cualquier persona que viva en una democracia debe tener derecho de decir lo que quiere, lo que piensa, lo que siente, incluso cuando eso ofende, incluso cuando eso incomoda, incluso cuando eso no está bien recibido, que ese es finalmente pues un fundamento de la civilización occidental, que aceptemos y que respetemos eso. Sí, Carolina, sabemos que este no es un caso nuevo de persecución a escritores o periodistas. Está Svetlana Alexievich, premio Nobel bielorrusa, Orhan Pamuk, novelista turco, Naguib Mahfouz, que fue apuñalado también en 1994, pero muchos dicen de que el caso de Rushdie es distinto, es particularmente distinto. ¿Coincides con esa visión? Porque la persecución a este escritor es distinta a la que han sufrido otros artistas. Seguramente tiene ciertos rasgos singulares, en particular porque lo que quizá tristemente ha sido más común en la historia pues de nuestras civilizaciones es que la persecución suele ser por razones políticas, es que usualmente quienes persiguen a los escritores, a los periodistas, a las personas que digamos que utilizan la palabra, ¿no? Para incidir en el mundo que los rodea, pues han sido perseguidos, han sido impresionados por los gobiernos, ¿no? Por los gobiernos a los que se oponían, con las ideologías a las que se oponían. Entonces, aquí tenemos uno de esos elementos distintivos, porque en el caso de Rushdie, eso tiene que ver con una supuesta ofensa o blasfemia, como en su momento lo había interpretado justo Ayatollah Khomeini, emitiendo la fetua y pues dando pie a toda esa serie de protestas, amenazas y como agrandando también, por supuesto, esas controversias acerca del libro, han sido por cuestiones religiosas, ¿no? Otro elemento, a ver, el libro es de 88, ¿no?
pues uno pensaría que a esas alturas, que 33 años después, pues realmente ya no era controversia, ya no era tema, ¿no? Claro. Lo era muy fuertemente en muchos países del mundo. Justo después de su publicación, 13 países musulmanes lo han prohibido, su venta, su traducción. Ha habido protestas incluso violentas en diferentes países del mundo. Ha habido ataques amenazas y ataques a propio Rushdie, por fortuna nunca antes exitosos. Ha habido ataques lamentablemente exitosos en varios casos a los traductores de la obra, sí. Incluso el traductor al japonés, el Hishori Igarashi, muere después sí. de un atentado por haber traducido versos satánicos. El libro, como muestran ustedes las imágenes, ha sido quemado, ¿no? En diferentes momentos, pero pues uno pensaría que tanto tiempo después eso ya no iba a resurgir. O sea, yo creo que cuando Rushdie llegó a la ponencia desde hace muchos años, de hecho él mismo se ha estado tratando de alejar de los versos satánicos y de la fetua, o sea, no en el sentido de negar su obra, claro. Pero en el sentido de que quería hablar de otras cosas, no quería ser nunca reconocido como autor de una sola novela. Tiene realmente muchas más, muy interesantes, igual de importantes y de gran literatura como los versos, y pues después de haberse escondido, a vivir bajo otro nombre, Joseph Anton, durante 10 años, después de haber paulatinamente estado recuperando su vida a lo largo de las últimas décadas, pues hay que señalar que él mismo parece ser que se sentía ya mucho más seguro en la sociedad desde hace mucho, participaba en los eventos, rara vez se lo veía con algún equipo de protección, ¿no? O sea, realmente vivía tranquilo en Nueva York, iba a restaurantes, iba a los eventos culturales, a los museos, a los paseos, o sea, él mismo había recuperado su vida, incluso en algunas declaraciones que hace, señalando que le parece que no hay otra manera, ¿no? Que no puede ceder y no puede dejarse vencer por esas amenazas, tanto como persona como autor, ¿no? Como escritor, y de ahí pues también seguramente su impulso por escribir. Entonces, que el atentado se realice 33 años después de esa controversia es también muy singular, muy sorprendente, aunque también pues parece ser, o al menos hasta el momento, además de ciertos indicios, pues no está clara del todo la motivación de la persona que ha cometido este ataque. Sí, Carolina, ya para ir cerrando, ¿qué te ha parecido la reacción del mundo literario a este ataque? Algunos dicen que, bueno, esto es como un fondo finalmente siempre va a haber este tipo de respuesta, porque está el radicalismo religioso. Finalmente acá ganan aquellos que quieren callar este tipo de obras. ¿Qué piensas tú? Me parece que no. O sea, hemos visto una gran solidaridad por parte de la comunidad literaria, por parte de otros autores, pues otros escritores, escritoras de todo el mundo. También, por supuesto, gran parte de la clase política del mundo occidental se ha estado solidarizando con Rushdie. Y yo creo que aún más importante, creo que estamos viendo una gran solidaridad, un gran respaldo a Rushdie por parte de las y los lectores. Y eso creo que es fundamental. O sea, más que ceder ante las amenazas o que las obras que llegan a ser atacadas de esa manera desaparezcan, pues lo que se ha estado viendo es un renovado interés por la persona de Rushdie, por su obra. Entiendo que los propios versos satánicos han estado colocando ya muy cerca de los primeros 10 bestsellers, sí, en venta en varios sitios en línea. Entonces, eso creo que demuestra justo esa solidaridad y ese reconocimiento a la importancia de la libertad de expresión, una palabra, de la expresión artística. Y yo creo que también es lo mejor que podemos hacer, pues quienes queremos defender esos valores, principios centrales para nuestras sociedades democráticas, y para quienes pues hemos sido admiradores de la obra de Rushdie, es justo eso, es leerlo, es leer los versos, pero también leer otras novelas que ha escrito. Entiendo que también viene una en camino programada para febrero del próximo año, y yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer, esperando que se siga recuperando y que se recupere con la mejor salud posible, es eso, es seguir leyéndolo. Carolina Gilas, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Al contrario, gracias Mario. Abrazos de vuelta. Gracias.
Y nosotros hacemos una breve pausa comercial y seguimos analizando este hecho acá en Conexión Global Prime. Espérenos. Y ya estamos de regreso en Conexión Global Prime acá por CNN Chile, siguiendo con este tema, este ataque que sufrió el escritor Salman Rushdie. Y vamos a ver ahora las repercusiones diplomáticas a nivel de relaciones internacionales que podría tener este hecho. Y para eso vamos a hablar con Isaac Caro, investigador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo, académico también de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias, Isaac, por estar con nosotros acá en CNN Chile. Hola Mario, un gusto. Isaac, bueno, partamos comentando este hecho. ¿Qué te pareció la reacción de Irán respecto a que este hecho finalmente fue responsabilidad del propio Rushdie? Al parecer parece que todavía tienen sobre la mesa esta fatwa. Bueno, Mario, es algo que de alguna manera se podía esperar, dado que efectivamente el año 1989, es decir, inmediatamente después de haber publicado los versos satánicos, se produce esta fatwa por parte del entonces Ayatollah Khomeini, y por lo tanto hoy en día lo que hace el gobierno iraní, de alguna manera, si bien es cierto, no se mantiene a raya con lo que fue la fatwa de hace unos años atrás, sí indica que la responsabilidad de este hecho recae en el propio Salman Rushdie. Y además de eso, lo que vemos es varias manifestaciones en Irán y en otras partes del Medio Oriente donde claramente se defiende esta acción realizada en contra de Salman Rushdie. Con lo cual, de alguna manera, podemos establecer que esta fatwa finalmente se cumple en los hechos a través de este incidente que fue realizado en la ciudad de Nueva York. Isaac, ha habido poca condena de los países de mayoría musulmán respecto a este hecho. Eso obviamente da camino al radicalismo musulmán. ¿Cómo se hace para no meter a todo el mismo saco en esta religión? Lógicamente, este hecho, separarlo del radicalismo con mira, esta religión. Yo te diría, Mario, que básicamente habría que separar entre lo que es el Islam del islamismo, y dentro del islamismo, el islamismo radical. Y en ese sentido es importante mencionar que el propio Salman Rushdie es musulmán y viene de un islam que es bastante poco fanático. Y en ese sentido hay una separación fundamental. Yo te diría que gran parte del mundo musulmán no adhiere a lo que son estas doctrinas del islamismo o del islamismo más radical, algunas de las cuales tienen incluso expresiones claramente terroristas, como es el caso, por ejemplo, de algunos movimientos apoyados como Irán, muy particularmente el movimiento Hezbollah, que además ha sido, y tú lo sabes muy bien, ha sido responsabilizado por varios atentados terroristas, entre ellos 2 atentados muy cerca de aquí, de nuestro país, como son los atentados de 1992 y 1994 en Buenos Aires. Y en ese sentido hay que diferenciar. Eso es el islamismo más radicalizado, pero el Islam, ya hay Islam muchos más moderado, representa una religión, representa una cultura, una civilización que ha hecho una contribución sustancial a la humanidad. Por lo tanto, me parece importante, y yo lo reitero muchísimo esto, en diferenciar entre el Islam y el islamismo. Y dentro del islamismo, estos movimientos que son más radicalizados. Y en ese sentido, con esto termino esta parte, pareciera ser que desde la revolución islámica en Irán en 1979, hay una política exterior de Irán que fundamentalmente ha dado un apoyo a lo que son estas facciones más radicalizadas del islamismo, incluyendo acciones terroristas. Y es en ese contexto donde debe ser entendida la fatwa que pronuncia
el ayatolá Khomeini en 1989. Isaac, ¿cómo este hecho puede afectar aún más una deteriorada ya relación entre Occidente e Irán? ¿O tú crees que es un hecho que no va a ser trascendental finalmente no sé, hoy en día se está tratando de recuperar este pacto nuclear? ¿Crees tú que hay algún tipo de incidencia en ese tipo de relaciones? Sí, puede haber, porque de alguna manera, Mario, para la incorporación de Irán y también de los Estados Unidos en el pacto 5+1 con Irán, del cual el gobierno de Trump se salió, es fundamental la confianza. Es fundamental la confianza mutua. Y en estos momentos las conversaciones que se han dado entre Estados Unidos e Irán no han sido conversaciones directas. Algunas de ellas se han dado en Viena, pero son conversaciones indirectas con otros actores. Y naturalmente que esta situación, en donde además Irán no ha condenado abiertamente esta acción, indiscutiblemente que va a favorecer la desconfianza mutua que ha sido característica entre estos estados desde la Revolución Islámica y por lo tanto puede ser también una variable más que dificulte la reintegración tanto de Irán como de los Estados Unidos a este pacto nuclear, más aún sumamente difícil ya en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, puesto que Rusia e Irán han acercado posiciones también en esta temática con respecto al programa y al pacto nuclear. Isaac, este caso de persecución a artistas o periodistas o escritores no es nuevo. Hablábamos recién del radicalismo religioso, pero también tenemos a líderes como Trump, por ejemplo, o Putin o Bolsonaro que atacan derechamente a la prensa o las ideologías que ellos creen que no son las que representan su pensamiento. ¿Crees que hay puntos también ahí en común respecto a este discurso que está cada vez más radicalizado? Absolutamente. Absolutamente sí. Tú me has mencionado a 2 o 3 representantes importantes de la extrema derecha o del fenómeno que se ha llamado como nueva derecha radical. Si nosotros observamos fundamentalmente la oposición de esta nueva derecha radical, básicamente tiene que ver con todo lo que ellos denominan una oposición a la ideología de género, a la dictadura gay, incluso mencionando al propio José Antonio Kast, que fue candidato del Partido Republicano en las últimas elecciones, y este discurso de odio en contra de determinados grupos, particularmente yo he mencionado acá, grupos LGTB y mujeres, es también compartido por el islamismo radical. Por lo tanto, a pesar de que se trata de movimientos e ideologías distintas en muchos casos, sí tienen algunos enemigos en común y por lo tanto podemos encontrar algunos temas de unión en este sentido. Volviendo al tema de Irán, ¿tú crees que hoy día actualmente la situación de este país, el contexto, no ha cambiado nada desde la década del 80 hasta hoy día en términos de la intolerancia o el extremismo religioso? Mira, yo te diría que lo que ha cambiado fundamentalmente es el contexto internacional, el contexto global. En la década del 80, cuando se produce la Revolución Islámica, en definitiva, estamos en presencia de una bipolaridad, de una guerra fría. Hoy en día nos encontramos en una posguerra fría en donde claramente, insisto, después de la invasión rusa, estamos caminos hacia una multipolaridad. En ese sentido te diría que eso ha cambiado y eso hace que de alguna manera este nexo entre Moscú y Teherán, este eje entre Moscú y Teherán, sea un eje que hoy en día puede ser más importante que lo que era en la Guerra Fría, porque la Revolución Islámica fue fundamentalmente una revolución que se manifestó absolutamente contraria tanto a los Estados Unidos como a la Unión Soviética, fundamentalmente por el carácter materialista y ateísta que ésta representaba. Pero hoy en día, en esta multipolaridad, vemos
un acercamiento entre Irán y Rusia, lo que de alguna manera hace que este fanatismo del que tú me hablas pueda incluso ser más peligroso que lo que fue durante el periodo de la Guerra Fría. Sí, hoy día está este ayatolá Ali Khamenei, sí, pero su postura sigue siendo igual bien distinta, o sea, bien similar a la que tenía Khomeini en su momento. ¿Cómo evalúas tú la figura del actual ayatolá en Irán? Bueno, aquí básicamente lo que tenemos es una continuación del ayatolá Khamenei, por lo tanto, en ese sentido se mantiene prácticamente la misma estructura. Si bien es cierto, hay un presidente de la República, en este momento es más conservador que lo que fue Rouhani, finalmente quien toma las decisiones trascendentales es la figura del ayatolá, el gran ayatolá, antes Khamenei, hoy en día Khamenei, y en ese sentido estamos en presencia de una estructura con un poder religioso que es paralela al poder político y que prácticamente, a pesar de algunos cambios que pueden existir, sigue prácticamente en lo cualitativo al menos la misma lógica que tenía el ayatolá Khamenei. Isa, Caro, te quiero agradecer esta conversación con CNN Chile acá en Conexión Global. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias, un abrazo, Mario, gracias a ti, que estés muy bien. Gracias. Bueno, y nosotros ya estamos cerrando esta edición de Conexión Global Prime, como todos los miércoles, analizando un hecho importantísimo del acontecer internacional. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile. Nos vemos.